Una vez ya obtenido un orden de prelación de estas inversiones dentro de la cartera, ¿no? Un siguiente paso sería ordenar estas inversiones según su situación en el ciclo de inversión, ¿no? Entonces, las primeras que deben estar serían las inversiones en liquidación, o sea, las que ya están en la parte final de la fase de ejecución, ¿no? Entonces, esas son las que primero deben tener el orden número uno, digamos, ¿no? Las de liquidación, porque están a punto de culminar, ¿no? A punto ya de cerrar. Para eso es darle continuidad también, ¿no? En segundo lugar, inversiones en ejecución física que culminen en el primer año del PMI, ¿no? O sea, si ya están en la fase de ejecución y ya van a culminar en el primer año del PMI, o sea, si estamos en el PMI de 2021, 22, 23, si culminan en el 2021, ¿no? Esas, digamos, tienen el segundo orden, ¿no? El segundo orden. En tercer orden, tendrían que ser las inversiones con ejecución física que culminen sucesivamente en los siguientes 2 años, ¿no? En los años 2 y 3, ¿no? En el cuarto orden están las inversiones cuya ejecución física culmine fuera del periodo del PMI. O sea, están en ejecución física, pero culminan después del año 3, ¿no? Entonces, ese es un orden 4. Un orden 5 son las inversiones que no tienen ejecución física, pero sí tienen expediente técnico. O sea, están en la fase de ejecución, pero no han ingresado a la etapa de ejecución física, ¿no? Solamente han quedado con expediente técnico, documento equivalente completo y vigente. En todo caso, aprobado, ¿no? Aprobado. Entonces, ese sería el orden número 5. El orden número 6 son inversiones que no tienen ejecución física, o sea, igual que el caso anterior, pero tienen expediente técnico, documento equivalente en proceso de elaboración. O sea, no está terminado, no está aprobado, pero ya tienen, digamos, un proceso de elaboración, está en elaboración. El orden 7 son inversiones que están viables o aprobadas, ¿no? Si es viable son proyectos, o aprobadas son IOR, pero que no tienen ejecución física ni financiera, ¿ya? O sea, están en un paso anterior, en una etapa anterior, ¿ya? Entonces aquí esas son las inversiones que ya han pasado, digamos, la fase de formulación y evaluación en el caso de proyectos, o los registros de aprobación en el caso de las IVA, pero que no tienen ejecución física ni financiera y no tienen expediente técnico tampoco, o documento equivalente. Un orden 8 son las inversiones que se encuentran en formulación y evaluación, ¿no? O sea, estas serían en realidad proyectos de inversión que están en pleno proceso, digamos, de elaboración de ficha técnica o estudio de preinversión a nivel de perfil. Y un orden 9 serían inversiones que se encuentran registradas como ideas. O sea, estas son anteriores todavía a la fase de formulación y evaluación, ¿no? O sea, son simplemente propuestas de inversiones, ¿no? Iniciativas de inversión que no cuentan con mucha información, ¿no? Entonces están como ideas. Estas también son, digamos, el último orden de las inversiones. Una siguiente etapa del PMI es la aprobación del PMI y la presentación a la DGPMI. Bueno, ya obtenía la cartera de inversiones priorizada, digamos, entonces lo que corresponde sería la aprobación del PMI por parte del órgano resolutivo de la entidad. Luego de esto se presenta el PMI a la DGPMI a través del módulo de programación multianual de inversiones. Aquí se hace un registro del diagnóstico de brechas, de los criterios de priorización y de la cartera de inversiones, ¿no? Y entonces ya queda, digamos, esta cartera priorizada. Ahora, este PMI que ya registrado, ¿no?
digamos, puede sufrir algunas variaciones, ¿no? O sea, este PMI se publica, se registra, qué sé yo, pero siempre pueden haber modificaciones durante el año, ¿no? Que, que el PMI no haya contemplado, que no haya considerado, ¿no? Y a veces se trata pues de inversiones no previstas, ¿no? Que ya hemos hablado en algunas láminas anteriores, ¿no? Entonces, estas inversiones no previstas requieren ser programadas, ¿no? No estaban consideradas inicialmente. Entonces, aquí hay algunas exigencias como, por ejemplo, los proyectos tienen que estar viables o que las IOR tienen que estar aprobadas, ¿no? Para poder ingresarlas en el registro del PMI. ¿Ya? Pero hasta aquí, digamos, ya se tiene un registro completo de la programación multianual de inversiones. Una última etapa del PMI es la elaboración y publicación de la programación multianual de inversiones del Estado, ¿no? Entonces, todas las entidades adscritas a la Invierte ya han elaborado su PMI y lo han presentado en el módulo de programación multianual de inversiones. Por lo tanto, ya la DGPMI ya lo tiene, ¿no? Entonces, esta PMI, que es la programación multianual de inversiones del Estado, incluye todas esas PMI sectoriales, regionales, locales y de las empresas, ¿no? Entonces, lo que va a hacer la DGPMI es consolidar y publicar en el portal institucional, ¿no? Pero pasa por todo un proceso, ¿no? Entonces, la DGPMI va a remitir, ¿no? estos PMIs, ¿no? Esta PMI consolidado, esta PMI a la DGPP, ¿no? La DGPP, la Dirección General de Presupuesto Público, va a asignar, ¿no? Presupuesto a las inversiones, ¿no? Y las va a reflejar en el proyecto de ley de presupuesto público, ¿no? Entonces, esta asignación de inversiones, digamos, va a tener que ser evaluada por la DGPMI para ver la consistencia, ¿no? Y actualizar de ser el caso. Entonces, por un lado, se tiene una cartera de inversiones, por otro lado, se tiene el presupuesto público que financia inversiones, ¿no? Y esta cartera, digamos, de inversiones que han sido priorizadas, ahora necesita tener una consistencia con el presupuesto público. Entonces ahí, digamos, nuevamente se convoca, ¿no? A los sectores, gobierno regional, gobierno local, para, de acuerdo a la asignación presupuestal de las inversiones en el presupuesto público, ¿no? Hacer una consistencia, ¿no? Entonces, luego, en el caso de las empresas, también hacen su consistencia de acuerdo al presupuesto aprobado por dichas entidades, ¿no? FONAFE aprueba el presupuesto de las empresas públicas y de salud, entonces ellos tienen su propia consistencia, ¿no? En el caso de las empresas del FONAFE y de salud, ahí hay que hacer algunas aclaraciones, ¿no? Ellos, por ejemplo, tienen un órgano designado como OPMI, que elabora el PMI, ¿ya? O sea, la OPMI sectorial no es la que elabora el PMI de las empresas, ¿no? En el caso del sector energía, por ejemplo, ¿no? El sector energía tiene creo que la mayor cantidad de empresas públicas, ¿no? O sea, en su sector, digamos. Pero es el FONAFE, digamos, que están en el ámbito del FONAFE. Entonces, las reglas del Invierte dice que en ese caso hay un órgano designado como PMI para elaborar el PMI de estas empresas. ¿Ya? No es la OPMI sectorial. ¿Ya? Ese es un aspecto importante. Ahora, dice, la cartera de inversiones solo incluye inversiones que se financian totalmente con fondos distintos a las transferencias del gobierno nacional. Claro, la cartera de inversiones de estas empresas y de salud solo incluyen inversiones que se financian con sus propios fondos, ¿no? Porque si se financiaran con transferencias del gobierno nacional, entonces
esas inversiones no están en la cartera del PMI de las empresas de FONAFE, sino estarían en el PMI del sector, ¿no? Bajo el principio de que quien transfiere es el que registra en su PMI. Entonces, por eso, no solamente en la cartera de inversiones que solo se incluyen, ¿no? Inversiones financiadas totalmente con fondos propios, ¿no? Luego tenemos que se elabora el diagnóstico de la situación de las brechas y definen sus objetivos. Claro, aquí las empresas tienen una propia realidad, ¿no? Una propia realidad muy específica. Entonces, la situación de sus brechas, digamos, también se diagnostican, pero asimismo también se definen sus objetivos empresariales, ¿no? O sea, hay una combinación, digamos, de su propia planificación, ¿no? Esta no es la planificación, digamos, que se hace en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, ¿no? También se pueden complementar los criterios de priorización aprobados por el sector respectivo para priorizar inversiones. O sea, aparte, digamos, de los criterios de priorización que han aprobado los sectores, ¿no? Estas empresas también pueden complementar esos criterios con otros que se ajusten a su propia realidad, ¿no? Ellos también seleccionan y priorizan la cartera de inversiones, registran en el módulo de la programación multianual de inversiones también los criterios de priorización, el diagnóstico de brechas, ¿no? La cartera de inversiones, adjuntan un documento de aprobación del PMI, ¿no? En ese caso ellos aprueban el PMI, también tienen una suerte de órgano resolutivo para aprobar el PMI, ¿no? Y finalmente informan el PMI aprobado al sector correspondiente, ¿no? Para su publicación en el portal institucional. Este es el flujo del PMI que resume todo lo que se ha dicho antes, ¿no? A ver, vamos a repasar el flujo, ¿no? Empezamos con el ente rector, la DGPMI, que propone un instrumento metodológico para determinar los indicadores de brecha, ¿no? Entonces, ese instrumento metodológico es usado por la OPMI de los sectores del gobierno nacional para elaborar sus indicadores de brecha. Entonces, estos indicadores de brecha, digamos, van a permitir posteriormente hacer el diagnóstico de brechas, ¿no? O sea, cada entidad del gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local y empresas del FONAFE, ¿no? Hacen o elaboran su diagnóstico de brechas. Luego, la DGPMI del MEF, ¿no? Propone un lineamiento metodológico para la determinación de criterios de priorización, ¿no? Entonces, en base a ese documento metodológico y el diagnóstico de brechas elaborados, entonces se plantean los criterios de priorización, ¿no? Cada nivel de gobierno plantea sus criterios de priorización y con esos criterios de priorización elaboran sus carteras de inversiones, ¿no? Una vez elaboradas las carteras de inversiones, entonces se hace un filtro, un primer filtro, para saber si hay inversiones que se financian con endeudamiento público, ¿no? Si es que hay inversiones de esa naturaleza, entonces se solicita la conformidad a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del MEF. Si no se obtiene conformidad, entonces se excluye de la cartera de inversiones esta inversión que potencialmente sería financiada con endeudamiento, ¿no? Se excluye. Pero si es que hay conformidad de la DGTP, entonces se incluye dentro de la cartera. Entonces, con esa información, digamos, ya se puede registrar el PMI de cada una de las entidades, ¿no? Entonces, el registro del PMI es el registro del diagnóstico de brechas, los criterios de priorización y la cartera de inversiones. Una vez registrado todo esto, consolidado en el módulo de programación multianual de inversiones,
La DGPMI consolida toda la cartera, ¿no? La consolida y la envía a la Dirección General de Presupuesto Público del MEF para la asignación presupuestal multianual, ¿no? Entonces, esta Dirección General elabora la programación presupuestal multianual, ¿no? Teniendo en consideración que en el primer año se considera el proyecto de ley anual de presupuesto, ¿no? Y con esa información la remite a la DGPMI para que ésta haga la consistencia de la cartera de inversiones con el proyecto de ley, ¿no? Entonces coordina con los gobiernos subnacionales y con los sectores para ajustar esa consistencia, ajustar los proyectos que sí tienen asignación presupuestal en el proyecto de ley para el primer año de la programación multianual. Una vez obtenida esa consistencia, entonces la DGPP ya tiene la ley anual de presupuesto, ¿no? A fin de año, y se hace una nueva consistencia, ¿no? Entonces la DGPMI otra vez coordina con los sectores y las entidades subnacionales para hacer un nuevo ajuste, ¿no? De ser el caso en la cartera de inversiones, ¿no? Ya con la ley de presupuesto aprobada. En el caso de las empresas del FONAFE, ellos hacen también una consistencia de su presupuesto consolidado, ¿no? Con la asignación que hace el FONAFE, y también es coordinada con la DGPMI. Ya obtenida la consistencia de la cartera de inversiones de los sectores y gobiernos subnacionales con la ley de presupuesto y del FONAFE con su presupuesto consolidado asignado por FONAFE, entonces se publica la programación multianual de inversiones del Estado. A ver, esa es una lámina de consistencia del PMI con presupuesto público, ¿no? Aquí hay una línea de tiempo, digamos, en un año, qué es lo que ocurre, ¿no? Todo lo que ocurre. Por el lado de la DGPMI, ¿no? Tenemos la programación multianual de inversiones, y por el lado de la DGPP tenemos toda la programación multianual presupuestaria. Entonces, en una línea de tiempo, ¿qué ocurre a comienzos del año, ¿no? A comienzos del año, las OPMIs, ¿no? Están elaborando su diagnóstico de brecha, su criterio de priorización, ¿no? Y su cartera, ¿no? Y la aprobación del PMI para presentarlo a la DGPMI. Entonces, ya más o menos en enero y febrero todo esto está ocurriendo, mientras que la Dirección General de Presupuesto Público está realizando acciones previas, ¿no? Que tienen que ver con la conformación de comisiones de presupuesto, revisión de información de resultados logrados por la entidad, estimación de gastos, determinación de metas, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas acciones previas a la programación multianual presupuestaria. Entonces, corren en paralelo, ¿no? Entonces, para el 28 de febrero, ¿no? Ya los gobiernos nacional, regional y local ya deben presentar, ¿no? Su cartera de inversiones, su programación multianual a la DGPMI. Eso quiere decir que ya deben hacer los registros correspondientes, ¿no? En el módulo de programación multianual de inversiones. Entonces, la DGPMI va a consolidar toda esta información y la va a remitir a la Dirección General de Presupuesto Público, ¿no? Mientras que esta Dirección General de Presupuesto Público está elaborando la programación multianual presupuestaria. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahí entre los meses de abril y agosto? Es que los pliegos de las entidades, las OPP, las Oficinas de Programación y Presupuesto, Planificación y Presupuesto, perdón, están registrando en el módulo de formulación presupuestal, ¿no? Que recoge también la cartera del PMI, ¿no? De lo que la DGPMI ya ha remitido. Y también los pliegos sustentan la distribución de la asignación de presupuesto, ¿no? Entonces, eso está ocurriendo en esos meses. Para el 30 de agosto, ya eso está totalmente consolidado, ¿no? Y se presenta el proyecto de ley de presupuesto público, ¿no? Ese es para el 30 de agosto. Ya, una vez obtenido el proyecto de ley, ya, entonces ahora la DGPMI tiene que realizar la consistencia del PMI
con el proyecto de ley de presupuesto y tiene plazo hasta el 30 de septiembre. Entonces, es un mes en donde se hace la consistencia de esta cartera y hace las coordinaciones respectivas con los gobiernos nacional, regional y local para ajustar esta cartera de inversiones del PMI. Mientras tanto, la DGPP está realizando la sustentación del presupuesto de ley con el Congreso, ¿no? Eso ocurre en esos meses hasta noviembre, ¿no? Luego el Congreso va a aprobar la ley de presupuesto, más a fines de noviembre o comienzos de diciembre, aprueba la ley de presupuesto. Claro, ahí también pueden haber algunos ajustes con respecto a la cartera, ¿no? O sea, ahí en el Congreso también incluye inversiones que no estaban en el proyecto de ley, entonces todo eso sale aprobado. Entonces ahí otra vez se hace la segunda consistencia ahora del PMI con la ley anual de presupuesto. Entonces se hace nuevamente las coordinaciones respectivas con el gobierno nacional, regional o local para consistenciar y finalmente obtener una cartera de inversiones definitiva del PMI, ¿no? Eso hasta el 31 de diciembre. Una vez obtenida esa consistencia, recién se publica la programación multianual de inversiones del Estado. Estas son algunas consideraciones para la consistencia del PMI con el decreto de urgencia 014-2019 que aprobó el presupuesto público para el año 2020, ¿no? Aquí, bueno, dentro del marco de la programación multianual de inversiones, ¿no? La consistencia que se hace con la ley de presupuesto es lo que corresponde con el decreto de urgencia 014-2019 al no haber congreso el año pasado, ¿no? Entonces, aquí hay un aspecto que considerar y es la revisión y corrección de registros de vinculación de las inversiones con los indicadores de brecha y su contribución al cierre de brechas. El marco normativo que se considera es el reglamento del Decreto Legislativo 1252 y la Directiva General del INVIERTE, que justamente mencionan que la Dirección General de Presupuesto Público remite a la DGPMI la información sobre la programación presupuestal anual de las inversiones, ¿no? Para que se evalúe la consistencia con el programa multianual de inversiones, ¿no? Y entonces justamente la DGPMI hace esa evaluación de consistencia en coordinación con los sectores gobierno regional y local, considerando las asignaciones en el proyecto de ley de presupuesto y la ley anual de presupuesto. Entonces se considera un trabajo permanente a cargo de la DGPMI y las OPMI sectoriales, regionales y locales, ¿no? Entonces, como acciones previas se considera una depuración, ¿no? de las bases de datos con respecto al presupuesto 2020 y implementar las modificaciones en el aplicativo que vincula las carteras de inversiones con los indicadores de brecha y limpiar inversiones que no cuentan con registro de ideas, ¿no? Limpiarlo del PMI. Entonces, y en el proceso de consistencia, ¿no? Vamos a tener trabajos paralelos, ¿no? Mientras que la DGPMI remite la base de datos de la cartera de inversiones a los sectores para su revisión y validación. Estas lo que hacen es justamente validar esas vinculaciones, ¿no? Con las inversiones de los indicadores de brechas y su contribución al cierre de brechas para hacer los registros en el nuevo aplicativo, ¿ya? Luego, a cargo de la DGPMI será pues ajustar el monto programado en el 2020, las inversiones registradas conforme a los montos asignados en el decreto de urgencia, ¿no? Y la OPMI ajustará los montos para los años 2021 y 2022, ¿no? O sea, todo lo que sea aprobado en la ley de presupuesto 2020, ¿no? La DGPMI lo va a ajustar, ¿no? Y los saldos
serán programados en el 2021-2022 por parte de las OPMIs. Luego tenemos las inversiones registradas que no cuentan con asignación presupuestal, se mantendrán en el PMI, y la DGPMI va a ajustar a cero el monto programado para el 2020. ¿No? Los que no cuentan con asignación presupuestal en el decreto de urgencia, entonces su saldo será cero, ¿no? para el 2020. Y la OPMI va a reprogramar esas inversiones a partir del año 21. ¿No? Entonces ese es el trabajo conjunto que va a hacer la DGPMI con las OPMIs. Se ha creado un nuevo aplicativo de consulta pública web de indicadores de brecha, ¿no? La idea es difundir gráficamente, de manera interactiva, la información de los indicadores de brecha, ¿no? Para que sean tomados en cuenta, ¿no? En el diagnóstico de brechas, ¿no? En las entidades a nivel nacional. Este aplicativo es de acceso público, ¿no? y se tiene que acceder a través del portal institucional del MEF, ¿no? La opción programación multianual de inversiones o un enlace que se va a mostrar a continuación. El aplicativo muestra tres tipos de reportes, ¿no? Los indicadores de brecha prioritarios de los gobiernos, indicadores de brechas del sector, indicadores de brechas por territorio, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos reportes que nos muestra este aplicativo. Tenemos el aplicativo, este aplicativo que tiene estas imágenes, nos puede mostrar reportes de indicadores de brechas prioritarios a través de gráficos interactivos. No muestra valores, los valores de los principales indicadores que los sectores han registrado a través del módulo de programación multianual de inversiones, según un ámbito territorial determinado, ¿no? Y para ello el usuario deberá seleccionar el departamento, provincia o distrito de interés, ¿no? En el caso de los reportes de indicadores de brechas por sector, ¿no? Se muestran los valores a nivel departamental de los indicadores según la selección del sector e indicador. Y los reportes de indicadores de brechas por territorio, ¿no? Se muestran todos los indicadores de un determinado ámbito territorial, región, provincia o distrito, según la selección que se realice en la barra correspondiente. Esta información es de utilidad para la elaboración de los diagnósticos de brecha de los gobiernos regionales y locales. Este es el enlace, ¿no? Que les había comentado, el enlace para acceder a este aplicativo web, ¿no? No se requiere usuario ni clave de acceso o contraseñas, es de uso público, ¿no? Y ya tiene una aplicación inmediata, ¿no? En la elaboración de los diagnósticos de brecha de los gobiernos regionales y locales. Las OPMIs de estas entidades ya deben actualizar ese diagnóstico de brecha realizado en el año 2019, ¿no? Porque en esta base de datos vamos a encontrar valores numéricos de esos indicadores, entonces ya tienen que aplicarlos, ¿no? Siempre ha sido el problema no tener esos valores de los indicadores de brecha porque requerían mucho tiempo y mucho costo en obtenerlos, pero este aplicativo ya los recoge, ¿no? En gran medida, y las OPMI de los GRGL ya pueden tenerlos a disposición, ¿no? Entonces deberían recopilar esos valores numéricos en su ámbito territorial. Ahora, si no encontrasen el valor de un determinado indicador, ¿no? Si bien tiene un amplio espectro de valores de indicadores, pero puede ser de que en algún territorio no se encuentre, ¿no? Entonces, en ese caso ya tienen que actualizar la información del 2019 con fuentes primarias o secundarias, según sea el caso.
un aspecto más que importa dentro de lo que es el PMI es la vinculación de la brecha del PMI con la brecha de la fase de formulación y evaluación. Aquí estamos hablando digamos, de brechas que están relacionadas, pero que pueden ser medidas de diferente manera, ¿no? En el caso de los proyectos hay toda una metodología para calcular la brecha de un proyecto, y esa metodología tiene que ver con el cálculo de demanda y el cálculo de oferta. Entonces, justamente la diferencia entre estos dos, en el caso de los proyectos se llama brecha, o también recibe el nombre balance oferta-demanda, ¿no? Entonces, esta brecha del proyecto es una brecha en realidad micro, es una brecha que atiende el proyecto, es un estudio más focalizado de lo que el proyecto va a atender. En cambio, la brecha del PMI es una brecha más amplia, más territorial, ¿no? Ahora, pueden guardar, digamos, las mismas unidades de medida, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un proyecto de ampliación de redes de distribución, ¿no? Un caso de energía, ¿no? Tenemos una cadena funcional, ¿no? Y un servicio que se quiere proveer, el servicio de suministro eléctrico domiciliario en zonas rurales, ¿no? Bajo la tipología de suministro eléctrico en zonas rurales. Ahora, ¿cómo se mide en el PMI ese servicio, esa brecha? Se mide, ¿no?, a través del indicador de porcentaje de viviendas en el ámbito rural que no cuenta con servicio eléctrico. ¿Y eso qué cosa es? ¿Cómo se mide? En viviendas atendidas por año, ¿no? Las viviendas atendidas por año vendrían a ser la unidad de medida de la brecha del PMI, ¿no? O sea, esas necesidades territoriales, digamos, de la población se miden por viviendas atendidas por año, ¿ya? Entonces, esa es la unidad de medida. Ahora, en el caso de un proyecto, ¿no?, de la tipología de suministro eléctrico en zonas rurales, que justamente se oriente hacia el servicio de suministro eléctrico domiciliario en zonas rurales, entonces va a plantear también una brecha, ¿no? Pero esa brecha, que es de oferta-demanda, lo va a hacer en unidades de oferta-demanda, ¿no? Para el caso específico de este proyecto, de este tipo de proyectos, las unidades de medida también son viviendas atendidas por año, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que la demanda calculada en el proyecto, ¿no?, la demanda calculada en el proyecto tiene esas unidades de medida, ¿no? ¿Cuántas viviendas por año se va a atender durante el horizonte digamos, del proyecto? Y también la oferta, ¿no? O sea, la capacidad que tiene la unidad productora para producir bienes y servicios también está medida en viviendas atendidas por año. Por lo tanto, la brecha de la formulación y evaluación, o sea, la brecha del proyecto, también tiene esas unidades de viviendas atendidas por año. En este caso coinciden, en este caso están coincidiendo, tanto la brecha del PMI, viviendas atendidas por año, como la brecha del proyecto, viviendas atendidas por año. Por lo tanto, es comparable. O sea, se puede comparar estas dos unidades de medida. Por lo tanto, lo que el proyecto propone como brecha, ¿no?, es la que va a cerrar. O sea, por ejemplo, si el proyecto dice, mi brecha es 8.959 viviendas atendidas por año, ¿no?, como proyecto, entonces, toda esa cantidad de viviendas atendidas por año, ¿no?, contribuyen al cierre de brechas, ¿no? Contribuyen al cierre de brechas. Si el indicador de brecha del PMI, ¿no?, por ejemplo, me decía de que las viviendas atendidas por año, ¿no?, son del orden de 20.000, ¿no? Entonces, y si mi proyecto ya está atendiendo a 8.959, entonces esa es toda la contribución del cierre de brecha. O sea, el nuevo cierre, digamos, la nueva brecha ya no es de 20.000, sino de 20.000
menos 8.959, ¿no? O sea, es directo, ¿no? Si las unidades de medida están coincidiendo entre, entre el PMI y la formulación y evaluación, entonces directamente se puede calcular, ¿no? O sea, este es el caso ideal, ¿no? El caso en el que un proyecto nos brinda información de su brecha que va a atender, entonces directamente se resta de la brecha total, ¿no? Y la siguiente brecha será la diferencia simplemente, ¿no? Y así, ¿no? Pero ese es un caso ideal. No todos las brechas de formulación y evaluación coinciden con sus unidades de medida. Por ejemplo, tenemos el otro caso, ¿no? El otro caso es que no coincide, ¿no? La unidad de medida no coincide, entonces lo que se hace es obtener un valor conocido dentro del proyecto, para poder hacer el cálculo del cierre de brechas. Entonces la contribución del proyecto, o sea, sí hay contribución del proyecto, no es que porque su indicador la unidad de medida de la brecha oferta-demanda no coincide con la unidad de medida del PMI, por eso que no contribuye. No, sí contribuye, ya sí contribuye, solo que hay que tomar en consideración otras cosas. Lo que hay que hacer ahí es, en base a información del proyecto, ¿no? En base a información del proyecto, identificar, ¿no?, la unidad de medida de la brecha del PMI, ¿no?, para poder identificar la contribución, ¿no? Tenemos este caso del servicio de riego, ¿no?, en los distritos de Acobamba, Pomacoche y Caja de la provincia de Acobamba, ¿no? Es un proyecto de riego con esa cadena funcional, es una infraestructura de riego, ¿no?, cuyo sector responsable es agricultura de riego, y el servicio es la provisión de agua para riego, ¿no?, bajo la tipología de infraestructura de riego. Entonces ahí la brecha del PMI, el indicador tiene que ver con el porcentaje de superficie agrícola sin riego, ¿no? Ese es la brecha, el indicador de brecha. Ahora, la unidad de medida de ese indicador es hectáreas, ¿no? ¿Cuántas hectáreas?, ¿no? La superficie agrícola, ¿no?, sin riego en hectáreas, ¿no? Pero si vamos a la tipología de infraestructura de riego de los proyectos, ¿no?, vamos a ver que la unidad de medida de la brecha oferta-demanda es metros cúbicos por segundo. Ya, entonces ahí ya hay una diferencia, ¿no? Entonces, ¿cómo hago calzar hectáreas con metros cúbicos por segundo? En realidad no se puede. Hectáreas es una unidad de medida de área, de superficie, y metros cúbicos por segundo es una medida más bien de caudal de agua. Entonces no hay no se puede comparar. Entonces el proyecto me dice que su brecha es de 1.500 metros cúbicos por segundo, mientras que el PMI me dice que la brecha es de 4.105 hectáreas, ¿no? Entonces, ¿cómo hago calzar eso?, ¿no? Entonces, pero el proyecto tiene más información, ¿no? O sea, no solamente tiene información de su brecha oferta-demanda, sino tiene información justamente de las hectáreas que va a atender, ¿no? Porque justamente es parte de las metafísicas del proyecto. Entonces, lo único que hay que hacer es simplemente revisar el proyecto, ¿no? Revisar el proyecto y ver justamente las metas físicas que va a atender. Si ese caudal de 1.500 metros cúbicos por segundo, ese caudal va a atender un número de hectáreas determinado, entonces ahí está la vinculación de la brecha del PMI con la formulación y evaluación, ¿no? Porque está bien, los metros cúbicos por segundo es un tema de capacidad, de demanda, entonces la brecha está así. Pero justamente se requiere ese caudal de agua, ¿no? Porque finalmente va a regar una superficie determinada. ¿Y cuánta es esa superficie?
O sea, el proyecto tiene que decirlo, no se va a quedar solamente con la brecha. El proyecto tiene metas físicas que atender, ¿no? Entonces, por eso, esa información de hectáreas, que es la unidad de medida de la brecha del PMI, está en el proyecto, ¿no? Entonces, ahí el calce, ahí está el calce, la vinculación, ¿no? Entonces hay que hacer un poquito de esfuerzo de revisión en los proyectos cuando las unidades de medida de la brecha oferta-demanda y la brecha del PMI no coinciden, ¿no? Pero de esta manera se puede obtener la contribución del proyecto al cierre de brechas, ¿no? Otro ejemplo es el de educación, ¿no? En educación también. En educación los proyectos de inversión, en cuanto a su balance oferta-demanda, se mide por alumnos por año, ¿no? Alumnos por año. Siempre las unidades de medida de la oferta-demanda siempre están en unidades de tiempo, siempre están sobre unidades de tiempo, ¿no? Metros cúbicos por segundo, alumnos por año, atenciones por año, qué sé yo. Y el caso de educación es atenciones por año. Educación básica regular, atenciones por año. Esa es la brecha de la oferta-demanda del proyecto. Pero si nos vamos a revisar la brecha del PMI, ahí no está, no dice alumnos por año. ¿Qué cosa dice? Dice porcentaje de instituciones educativas en mal estado. Ese es su indicador. Y su unidad de medida es número de instituciones educativas en mal estado. Entonces, ¿cuál es la correlación entre alumnos atendidos por año o alumnos por año con número de instituciones educativas en mal estado? Entonces ahí tampoco coincide. Entonces en ese caso también hay que aplicar este criterio, ¿no? De revisar, ¿no? Revisar en el proyecto más información, ¿no? Más información que convenga a la unidad de medida del PMI, ¿no? Si en ese caso el número de instituciones educativas en mal estado lo puedo obtener del proyecto, perfecto, ¿no? Entonces, los proyectos de inversión en educación a veces atienden a una institución educativa o pueden atender a más instituciones educativas si es que, por ejemplo, tiene un enfoque de programa o un enfoque de red, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿no? Yo puedo saber cuántas instituciones educativas han intervenido con el proyecto. Pueden ser una, pueden ser más de una, ¿no? Entonces, ahí ya tengo la información, ¿no? de la brecha del PMI, ¿no? Si atendió a una institución educativa, entonces esa es la contribución del proyecto a la brecha, ¿no? Entonces, la siguiente brecha será pues el total del año anterior menos ese uno que atendió el proyecto. Si atendió a más de uno, entonces restaré pues todas las instituciones educativas atendidas, ¿no? Entonces siempre se da el caso de que cuando no hay una coincidencia de unidades de medida de la oferta, de la brecha de oferta-demanda con la brecha del PMI, ¿no? Obtenemos la información del cierre de brechas en el proyecto mismo, ¿no?